Okay, so we have some questions. Ok, tenemos preguntas otra vez. So we need some clarification about what salvation is in the Old Testament. Necesitamos una aclaración de lo que significa la salvación en el Antiguo Testamento. Because in the Psalms we read Hosanna, which means Yahweh save us. Porque en los Salmos leemos Hosanna, que significa Dios nos salva. That's a very important question. Esa es una pregunta muy importante. Israel considered God to be her savior, Israel consideraba a Dios como su salvador. but that's because he saved them from slavery, Pero eso es porque los salvó de la esclavitud, not because he saved them from their sins. no porque los salvó de sus pecados. So when I say that the Israelites did not know anything about salvation, Así que cuando yo digo que los israelitas no conocían nada acerca de la salvación, I should have been a bit clearer debí ser un poco más claro. to say they knew nothing about being saved from their sins. Debí decir que no sabían nada, ser salvos de sus pecados. They knew that their sins needed to be ritually cared for. Ellos sabían que sus pecados necesitaba tratarse con ellos de manera ritualística. But the book of Hebrews makes it clear that the blood of bulls and goats can never take away sin. Pero el libro de Hebreos deja claro que la sangre de bueyes y de corderos nunca puede quitar el pecado. And the Israelites did not think that their sacrifices took away their sin. Y los israelitas no pensaban que sus sacrificios les quitaban el pecado. So that's what I mean by salvation. Así que eso es lo que quiere decir con salvación. They did not understand anything about being saved from their sins. No conocían nada de ser salvos de sus pecados. Yahweh was their savior Yahweh era su salvador from slavery, de la esclavitud, from exile. del exilio. Yahweh was their redeemer, Yahweh era su redentor, but not from their sins, pero no de sus pecados, from their de circumstances. sus circunstancias. Yahweh delivered them, Yahweh los libraba, but not from their sins, pero no de sus pecados, from their enemies. de sus enemigos. So hopefully that clarifies. Espero que eso lo aclare. So then I have a question. Entonces yo tengo una pregunta. Uh-oh. Cuidado. What happens with their sin? ¿Qué pasa con su pecado? Their sin is cared for eventually by Christ. Su pecado, eventualmente lidian con él a través de Cristo. Now you're making me open my Bible. Ahora me estás haciendo que abra la Biblia. Remember those famous verses in Romans chapter 3. ¿Se acuerdan de esos versos famosos en Romanos capítulo 3? Paul is talking about the righteousness given Pablo by Christ. estaba hablando de la justicia dada por Cristo. In verse 22, he talks about Romans what? Romans 3, 3:2. 3:22. Romanos 3:22. He talks about the righteousness given through faith in Jesus to all who believe. La justicia dada por fe a través de Jesucristo para todos los que en él creen. And then we have that famous verse that all have sinned and fall short of the glory of God. Y luego tenemos ese famoso verso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. And he goes on to clarify Y luego va y aclara that all are justified freely by his grace, que todos son justificados gratuitamente por su gracia, by the redemption that came through Jesus Christ. por la redención que vino a través de Jesucristo. And then there's verse 25. Y luego está el verso 25. God presented Christ as a sacrifice of atonement Dios presentó a Cristo como sacrificio de propiciación through the shedding of his blood a través del derramamiento de su sangre to be received by faith. para ser recibida por fe. He did this Él hizo esto to demonstrate his righteousness, para demostrar su justicia, because in his forbearance porque en su al llevarlo, he had left the sins committed beforehand unpunished. él había dejado, he left the sins committed before. Él había dejado los pecados cometidos antes sin sin castigar. So he did not bring punishment to those Old Testament people, even though, of course, his righteousness called for it. He delayed. Él no llevó castigo a aquellas personas del Antiguo Testamento que por supuesto la justicia lo requería. Él la retrasó Until Christ's death hasta la muerte de Cristo. could serve that purpose. Sirvió ese propósito. Okay, another question. Otra pregunta. So in Deuteronomy 5:7, Deuteronomio 5:7 does it mean that there are other gods? significa que hay otros dioses. Because the example the person uses
Porque el ejemplo que la persona utiliza, is their dad would say, I am your dad. I'm dice, the only one. yo soy tu padre, tu único padre, But we know there's lots of dads. pero hay muchos, sabemos que hay muchos padres. So we're talking about Deuteronomy 5:7. Estamos hablando de Deuteronomio 5:7. Figure I better read it. Yo creo que vale más que lo lea. No, of course, I know it by memory. No, por supuesto, me lo sé de memoria. No, this is just in the Ten Commandments. Esto está en los 10 mandamientos. So, again, that was what we were talking about when we talked about monolatry. Esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de la monolatría. That in the Decalogue, they're told that all of their worship should go to Yahweh. En el decálogo que les dice que toda su adoración debe ir hacia Yahweh. That doesn't imply that there are other dads or other gods. Eso no implica que tenga que haber otros padres, o sea, Dios It just doesn't address it. no se dirige a eso, no se refiere a eso. Okay. So in the New Living Translation, En la nueva traducción viviente, so in case you don't know, Dr. Walton translated the book of Isaiah in that Bible. en caso que no lo sepan, el doctor Walton tradujo el libro de Isaías en esa Biblia, So he was a companion with Dr. Conkle in the translation. así que él es un compañero del doctor Conker en la traducción. It says in there in Exodus 20 verse 3, Dice en Éxodo 20, verso 3, instead of you should not have other gods before me, no tendrás otros dioses delante de mí. it says you shall not have other gods but me. Dice, no tendrás otros dioses sino yo. So should it be but me or before me? Debe ser solo yo o delante de mí. Those of you who were in attendance last year when I was here Los que vinieron el año pasado cuando estuve aquí learned an important principle entendieron un principio importante, that all translation is interpretation. que toda la traducción es interpretación. If you're going to render the meaning of a verse in one language, Hebrew, Si vas a tener el significado de un verso en un lenguaje, o sea, hebreo, render that meaning into another y language, llevar ese significado a otro lenguaje, you have to decide what it means. tienes que decidir qué significa. All translators have to do this. Todos los traductores tienen que hacer esto. There's no other way around it. No hay otra manera de hacerlo. So in the New Living Translation, En la nueva traducción viviente, they are trying to represent how they understand the verse. están tratando de presentar cómo entienden el verso. And instead of using a preposition like before, Y en vez de usar una preposición como delante de, they use a conjunction. usan una But, conjunción. no Solamente, other God, pero. no other God but me. Ningún otro Dios pero yo, o sea, solo yo. And they do that because they're trying to explain how they interpret the passage. Y están haciendo esto porque están tratando de explicar cómo interpretan el pasaje. In Hebrew, it's a preposition, not a conjunction. En hebreo es una preposición, no una conjunción. And so in that case, I'm suggesting to you a different translation and interpretation. En ese caso le estoy sugiriendo una diferente traducción, interpretación y una traducción y interpretación. Yet, the way that the NLT translated it La manera en la que la nueva traducción viviente lo tradujo does represent some of the ideas that I said are involved there. representa algunas de las ideas que yo dije que están involucradas ahí. So I would not say the NLT is giving false ideas. Así que no diría que la NLT, la nueva traducción viviente, está dando ideas falsas. It's just that in their chosen translation, Es solo que en su traducción escogida they are not presenting some of the aspects of the verse that I have offered to you. no están presentando algunos de los aspectos del verso que les acabo de ofrecer yo. Okay, so there was another question. Así que había otra pregunta. We understand that the authors are inspired by the Holy Spirit. Entendemos que los autores son inspirados por el Espíritu Santo. Are the translators inspired? ¿Los traductores son inspirados? Absolutely not. Absolutamente no. I am one. Yo soy uno. We do our best. Hacemos lo mejor que podemos. This is part of faithful interpretation Esto es parte de la interpretación fiel. because, again, translation is interpretation. Porque una vez más, la traducción es interpretación. And I want to be as faithful as I can be. Y puedo ser tan fiel como pueda ser. But no translation is perfect. Pero ninguna traducción es perfecta. Not mine and not anyone else's. Ni la mía ni la de nadie más.
We just do the best that we can with the Hacemos lo information mejor we que have. podemos con la información que tenemos. So no, translators are not inspired. Así que no, los traductores no son inspirados, They've made mistakes. hacen errores, cometen errores, We will always make mistakes siempre vamos a cometer errores, because our knowledge is imperfect porque nuestro conocimiento es imperfecto and our interpretation is simply the best we can do under the y circumstances. nuestra interpretación es simplemente lo mejor que pudimos hacer dadas las circunstancias. So from when Moses gets the the Torah, Así que cuando Moisés le da los 10 palabras, until it's written in the form we have. hasta que es escrita en la manera que la tenemos, ¿cuánto tiempo pasó? And how did the culture change from then until it's in the final form that we have? ¿Y cómo cambió la cultura desde entonces hasta que la tenemos en la forma final? We don't know a lot about how the books of the Bible were ultimately compiled. No sabemos mucho acerca de cómo los libros de la Biblia fueron compilados a fin de cuentas. Of course, we identify Moses as the one on Mount Sinai to whom God gave the Torah. Por supuesto, identificamos a Moisés como el que está subido en el monte Sinaí, a quien Dios le dio el Torá. And he communicated them to the people of Israel. Y él los comunicó al pueblo de Israel. And so they had this information. Así que ellos tenían esta información. That doesn't mean they have the book of Exodus the way we have it. Eso no quiere decir que ellos hayan tenido el libro de Éxodo como lo tenemos nosotros. It doesn't mean they have the book of Deuteronomy the way we have it. No quiere decir que hayan tenido el libro de Deuteronomio como nosotros lo tenemos. There's a book of mine back on the stand there called The Lost World of Scripture. Hay un libro que está allá que se llama el libro perdido de las Escrituras. And it talks about what we know about the compilation process. Y habla de lo que sabemos acerca del proceso de compilación. The ancient world was a hearing dominant world. Okay. A hearing dominant. El mundo antiguo era un mundo dominantemente de escuchar. Traditions were circulated orally. Las tradiciones eran circuladas oralmente. Very little was written down. Muy poco era escrito. Most people could not read or write La mayoría de las personas no sabían leer o escribir because they didn't need to know how to read or write. porque no necesitaban saber leer y escribir. Their culture did not work that way. Su cultura no funcionaba de esa manera. Just like you don't have to know how to write computer language in order to use your computer. Así como ustedes no tienen que saber cómo utilizar el lenguaje de computadora o de programación para poder usar una computadora. You don't need to know. No necesitas saber. So the Israelites received these traditions and passed them on by word of mouth. Así que los israelitas recibían estas tradiciones y las pasaban a través de tradición oral. So the Decalogue goes all the way back to Moses. Así que el decálogo va hasta Moisés. Many things in the Torah go all the way back to Moses. Muchas cosas del Torá van hasta allá, hasta con Moisés. But then there's a long period of oral transmission Pero luego hay un largo periodo de transmisión oral. before at some point all of this material is gathered into books. Antes de que este material sea después juntado en libros. And we know very little about those time periods or that process Y conocemos muy poco acerca de esos periodos o de esos procesos, because we don't have manuscripts. porque no tenemos manuscritos. Our earliest manuscripts are after the Old Testament period. Nuestros antiguos manuscritos más antiguos son después del tiempo del Antiguo Testamento. So we don't know the situation all between that. Y así que no conocemos la situación entre todo eso. But we do believe that the Holy Spirit was at work preserving it. Pero creemos que el Espíritu Santo estaba trabajando, preservándolo. If we want to get technical about it, Si nos queremos poner técnicos, the Bible says that all scripture is inspired. la Biblia dice que toda escritura es inspirada.
the authors are moved by the Holy Spirit, Los autores son movidos por el Espíritu Santo, but the writing is what's inspired. pero su escritura es la que es inspirada. And that refers to the writing of the books that we have Y eso se refiere a la escritura de los libros que tenemos, that came after a long process of transmission. que pasó por un largo proceso de transmisión. But the Holy Spirit has given its authority to the written form that we have. Pero el Espíritu Santo ha dado su autoridad a la forma escrita que tenemos. So we don't have to worry about what might have happened during those centuries of oral transmission. Así que no tenemos que preocuparnos por lo que pudo haber sucedido durante esos periodos de transmisión oral. The inspired nature of Scripture is connected to that written form that eventually comes about. I was alone. Can you say that again? The inspired nature of Scripture La naturaleza inspirada de la escritura comes about viene, nos llega at the end of that al process, final de ese proceso, connected to what we know as Scripture. conectando lo que conocemos como escritura. Okay, I have one more. Okay, Una más. this is fun. Esto es divertido. In 1 Timothy 2, verse 5, En 1 Timoteo 2, verso 1, we have one God and we have one mediator between God and man, Jesus Christ. tenemos a un Dios y a un mediador entre Dios y el hombre, a Jesucristo, And we are saved by that mediator. y somos salvos por ese mediador. Is that bureaucracy like you were describing? Esa es burocracia como la que describías. No, it's not a bureaucracy because the Father and the Son and the Spirit are one. No, no es burocracia porque el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno. The Son mediates for us, El Hijo intermedia por nosotros. but again, He is the only mediator we need. Pero una vez más es el único mediador que necesitamos. So it differs in a number of different ways from a bureaucracy. Así que es diferente en varias maneras de lo que es una burocracia. If you start adding in all the saints, Si empiezas a agregarle a todos los santos, then you have to wonder whether a bureaucracy is being created. entonces tienes que preguntarte si es que se está creando una burocracia. Okay, those are good questions. Muy bien, esas fueron buenas preguntas. That was a lot of fun. Fue muy divertido. So now we begin with saying number 2. Así que ahora empezamos con el dicho número 2. I'm only planning to do number 2 and number 3 tonight. Solo planeo hacer el número 2 y el número 3 esta noche. After all, we have to have something to talk about tomorrow. Bueno, claro, tenemos que dejar algo para hablar mañana. So, numbers 2 and 3. Así que los números 2 y 3. So, saying number 2 Así que el dicho número 2 is about not using idols, es acerca de no usar ídolos, not using images. no usar imágenes. So, if we're reading it from Deuteronomy, Así que si lo leemos de Deuteronomio, you shall not make for yourself an image no harás imagen para ti in the form of anything en la forma de nada, in heaven above, Arriba or del cielo, on earth beneath, o en la tierra or in the abajo, waters below. o en las aguas abajo. You shall not bow down to them, No te inclinarás Or delante worship de ellos them. o les adorarás. for I, the Lord your God, am a jealous God, Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation castigando a los hijos por el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación of those who hate me, de aquellos que me aborrecen, but showing love to 1,000 generations pero mostrando amor a 1000 generaciones of those who love me and keep my de commandments. aquellos quienes me aman y guardan mis mandamientos. So before we start to unpack the Así saying, que antes de que empecemos a desempacar este dicho, let me say a word about this concept of a jealous God. déjenme decir una palabra acerca del concepto este de un Dios celoso. We don't typically think of jealousy as a commendable behavior. Normalmente no pensamos en el celo como un comportamiento alabable, But the Hebrew term refers to someone who has proprietary rights. pero el término hebreo se refiere a alguien que tiene derechos de propiedad. A husband and wife each have the right to expect their spouse to be faithful. Un esposo y una esposa sí tienen el derecho de esperar que su cónyuge sea fiel They guard those proprietary rights. y guardan esos derechos de propietario. And so when we talk about Yahweh as a jealous God, Así que cuando hablamos de Yahweh como un Dios celoso,
that is not a negative description. No es una descripción negativa. He has proprietary rights to his people Israel Tiene derechos de propiedad sobre su pueblo de Israel and to their worship. y de su adoración. That's because of the covenant he made with them. Eso es por el pacto que él hizo con ellos. That's what gives him that right. Eso es lo que le da ese derecho. Just like it's a marriage covenant Así como un pacto de matrimonio that gives husband and wife that right. que le da al esposo y a la esposa ese derecho. So this comes into the idea again of Yahweh as their king. Así que esto viene a la idea una vez más de Yahweh como su rey. You can't have two kings. No puedes tener los reyes. If they are honoring other kings, Si están honrando a otros reyes, they're violating covenant faithfulness. están violando la fidelidad del pacto. So that's that jealous God idea. Así que esa es la idea de este Dios celoso. It's an appropriate response Es that una he has respuesta apropiada a la que él tiene when his people violate their commitments. cuando el pueblo viola su pacto. Now it also notes that he punishes to the third and fourth generation. Ahora, noten también que él castiga hasta la tercera y cuarta generación. We might think that that sounds harsh, Podemos pensar que eso suena duro, but again, we have to think about the ancient world. pero una vez más tenemos que pensar en el mundo antiguo. Remember that they are a clan-based people. Recuerden que son un pueblo basados en clanes. Extended families lived together. Las familias extendidas vivían juntas. And so within a single household, Así que en una sola casa there would be generation one, the patriarch and his wife. había una generación 1, el patriarca y su esposa. Generation two, their children Generación 2, and sus their hijos spouses. y esposas. Generation three, the grandchildren. Generación 3, los nietos. And then maybe generation four, the great Y grandchildren. quizá la generación 4, los bisnietos. So the third and fourth generation refers to a household, an extended household. Así que la tercera y cuarta generación se refieren a una casa extendida. And in a clan-based community, Y en una comunidad basada en clanes, the patriarch el patriarca makes the decisions for the clan. toma las decisiones para el clan. And those decisions Y esas decisiones are therefore part of what the clan is responsible for. son parte de lo que el clan es responsable de. And when God punishes unfaithfulness, Y cuando Dios castiga la infidelidad, that's the unfaithfulness that the patriarch has somehow decided, esa es la infidelidad que el patriarca de alguna manera ha decidido. and that his entire extended clan Y todo su clan extendido, therefore follows. por lo tanto, sigue esas So he decisiones. punishes to the third and fourth generation. Así que castiga a la tercera y cuarta generación. But of course, then it goes on to say that he's faithful to thousands of generations Pero luego él dice que él es fiel a miles de who generaciones love him. que le aman. So you can see again, it's important to understand the ancient world and culture Así que pueden ver una vez más que es importante entender el mundo antiguo y su cultura, so that we don't misunderstand. para no malentender. So let's turn then to saying number 2. Bien, vayamos entonces al dicho número 2. Okay, wait a second. I think Espérame this tantito. we got behind here. Nos quedamos un poquito atrás. Reviewing. Ya llegamos. Okay, saying number 2. Dicho número 2. So when Israel is told not to make images, not to make idols, Cuando dice que no hagan imágenes, no hagan ídolos, what's going on? ¿qué está pasando? What is God prohibiting? ¿Qué está prohibiendo Dios? What are they supposed to avoid? ¿Qué se supone que deben evitar? Again, there are some traditional interpretations. Una vez más, hay interpretaciones tradicionales. The Jews, from probably just after the time of Christ, Los judíos, probablemente después del tiempo de Cristo, but maybe even a little bit before that, pero quizá aún un poquito antes de eso, would have seen this as being an artistic limitation. hubieran visto esto como una limitación artística. So they would not make any sculptures or paintings, Y ellos no iban a hacer esculturas o pinturas, certainly not of God, ciertamente no de Dios. and sometimes not of other things as well, Y a veces ni siquiera de otras even cosas. sometimes not of animals.
ni siquiera de animales a veces. They read this as a broad-based prohibition Leían esto como una prohibición amplia that they sought to respect by not making any kind of image reproduction at all. que buscaban satisfacer o cumplir al no hacer ningún tipo de imagen para nada. So that's one traditional way Así que esa es una manera tradicional sometime have understood it. y a veces se entendía así. Another way that people have thought Otra manera que la gente pensaba is more theological, es más teológico and that is they talk about transcendence. y eso hablan de trascendencia. They would say that the idea Decían que la idea is that God is so high and transcendent que era que Dios era tan alto y trascendiente that he can't be contained in a crafted image. que él no puede ser contenido en una imagen fabricada. And so they would see that this was somehow diminishing the transcendence of God, Y veían esto como si de alguna manera disminuyera la trascendencia de Dios. to think that he could be contained in an image. Pensar que él podía ser contenido en una imagen. Certainly God is transcendent, Ciertamente Dios es trascendente, but pero everybody in the ancient Near East believed their gods were transcendent. todas las personas del Oriente Antiguo cercano pensaban que su Dios era trascendente. And the Babylonians made images of their gods, Y los babilonios hacían imágenes de su Dios, which they didn't believe for a moment diminished the transcendence of their gods. que no creían por ningún momento que disminuía la trascendencia de sus dioses. So that's not really an explanation that works. Así que esa realmente no es una explicación que funcione. So again, we need to ask a question. Así que una vez más necesitamos hacer la pregunta, How did they think about these images of gods in the ancient world? ¿cómo pensaban acerca de estas imágenes de Dios en el mundo antiguo? What is the ideology behind worshiping through the use of idols? ¿Cuál es la ideología detrás de adorar atrás de imágenes? So let's talk about it some so we understand it. Así que vamos a hablar un poco de esto para entenderlo. When they made the image of a deity in the ancient world, Cuando ellos hacían la imagen de una deidad en el mundo antiguo, they would not do so unless they felt that they had been instructed to do so. no lo hacían a menos que sintieran que habían sido instruidos a hacerlo. That is, they had to be persuaded that the God wanted them to do this. Eso quiere decir que tenían que ser persuadidos que Dios quería que hicieran eso. It was an act of grace in their minds for the God to enter into the image. Era una imagen de gracia para ellos, del Dios, de entrar en esa imagen. And that's what they believed happened. Y eso es lo que ellos creían que sucedía. So they would use the finest materials that they could get. Así que usaban los materiales más finos que pudieran escoger. There was special wood that was used. Había una madera especial que usaban, Sacred wood. madera sagrada. And the best workmen were crafting it. Y los mejores artesanos la tallaban. And generally it was either sculpted from wood Generalmente era esculpida de madera and then covered with precious metals, y luego era cubierta con metales preciosos. or in some cases it was cast from bronze. O en ocasiones era vaciada de bronce. But all the finest workmen, Pero todos los artífices o artesanos mejores, the best artisans, los mejores artesanos, the most skilled artists, los artistas con más habilidad and the most precious elements. y los elementos más preciosos. And that was because they believed that the God whose image it was Y eso es porque creían que el Dios cuya imagen era, was deserving of the best. merecía lo mejor. So they would spend however much time it took Así que tardaban todo el tiempo que se necesitara to craft this image, para tallar o hacer esta imagen, instructed by God to do so. instruidos por Dios para que así lo hicieran. And when they were done, Y cuando terminaban, they would take ritual models of their tools tomaban modelos rituales de sus herramientas and they would throw them in the river. y las tiraban al río. And they would say,
y decían, "We have not made this image. no hemos hecho esta imagen, It is not our handiwork. no es nuestra obra, It was born in heaven nació en el cielo and made by the gods on earth," y fue hecha por los dioses en la tierra, disavowing a human role. quitando o desambiguándose de un rol humano, The work of God. la obra de Dios. Then Entonces there would be rituals performed había rituales que se realizaban, by which they would invite the God por el cual invitaban al Dios to inhabit the image, a habitar dentro de la imagen, not as his only dwelling place. no como su único lugar de habitación. The God's essence would be endowed on the image. La imagen, la esencia de Dios sería investida, puesta sobre la imagen. The God remained dwelling in its temple, El Dios seguía habitando en su templo, where the image represented his presence. donde la imagen representaba su presencia. The God remained dwelling in heaven. El Dios permanecía habitando en el cielo. And for people like the Babylonians, the gods were represented in the stars, which scattered across the Y heavens. para las gentes como los babilonios, los dioses eran representados en las estrellas que llenaban los cielos, que están esparcidas en los cielos. So the image was not the sole residence of the god, Así que la imagen no era la única residencia de los dioses. and it did not diminish the transcendence of the God in the heavens. Y no disminuía la trascendencia de Dios en los cielos. But the essence of the God was in it. Pero la esencia del Dios estaba en ella. So what role did these images play? Así que, ¿qué papel jugaban estas imágenes? If Yahweh forbids them, Si Yahweh las prohíbe, it's probably connected to the role that they played. es probablemente conectado con el papel que jugaban. So we've talked about the manufacture. Así que hablamos de la fabricación. We've talked about the way that it's used in the temple to represent the God's presence there. Hablamos de la manera que eran usadas en el templo para representar a Dios ahí. And we've seen a little bit about the perception about the image, Y vimos un poco acerca de la percepción de esa imagen, of how they thought about it. de cómo pensaban en ella. Now, before I talk about its role, Así que antes de hablar de su papel, which is the important part, es la parte importante, let me make a couple comments. déjenme hacer un par de comentarios. Most of the divine images in the ancient world La mayoría de las imágenes divinas del mundo antiguo were relatively small. eran relativamente pequeñas. For instance, Por ejemplo, we have found calf images, like the Bible talks about the golden calf. hemos encontrado imágenes del becerro, como la Biblia habla de estos becerros. They're not life size. No son del tamaño de reales, They're 4 or 5 inches. son de 3 o 4 pulgadas. We'll talk about that in a moment. Vamos a hablar más de eso en un momento. But the images of the gods that are human shaped, Pero las imágenes de Dios eran de forma humana. sorry, I have to refresh my screen. Permítame, tengo que refrescar mi pantalla. Sorry. Perdón. Got it. Ya está. There are reliefs from ancient Assyria, Son tallados de Asiria antigua. and they show soldiers looting the temples that they had of the countries they had invaded. Y muestra a soldados robando los templos de los lugares que habían invadido. And they're carrying away the images of the gods from those temples. Y se están llevando las imágenes de los dioses de esos templos. And the images are shown in these reliefs to be smaller than life size. Y las imágenes que se muestran en estos tallados son muestradas como más pequeñas que la vida real. Even the most important
temple images that we know of in the ancient world Aún las imágenes más importantes de los templos que conocemos del mundo antiguo were small, eran pequeñas, relatively speaking. relativamente hablando. So that's just something we should know about that. These were not huge statues. Así que eso es algo que tenemos que entender. No eran estatuas enormes. Let's come back to the golden calf. Vayamos de vuelta al becerro de oro. Remember the story in Exodus 32? ¿Se acuerdan de la historia en Éxodo 32? Moses is up the mountain, Moisés está en el monte and the Israelites are down at the foot of the mountain, y los israelitas están al pie del monte and they're waiting for him to return. y están esperando que vuelva. And they wait, Y esperan, and they wait, y esperan, and they wait, y esperan. and they wait. Esperan. Weeks and weeks go by. Semanas y semanas pasan. No Moses. No hay Moisés, no sale. Where's Moses? ¿Dónde está Moisés? And finally they say, Finalmente dicen, he's not coming back. ya no va a volver. Something went wrong. Algo le falló. He's gone. Ya no está, ya se fue. Maybe God killed him. Who Quizá Dios lo knows? mató. And so they do the next logical thing. Y entonces hacen la otra cosa lógica que sigue. They create a golden image of a cow and have a cultic cow party? Hacen una imagen de una vaca y hacen una fiesta para esa vaca. Really? ¿Realmente? What are they thinking? ¿Qué están pensando? What's going on in their ¿Qué está minds? pasando en sus mentes? It's foolishness to us, Es una tontería para nosotros. but it wasn't foolishness to them. Pero no era tontería para ellos. ¿Por qué? What are they doing? ¿Qué están haciendo? Well, first of all, you should understand that Primero que nada debes entender. they did not think that they were making the image of a god. Primero que nada debes entender que no pensaban que estaban haciendo la imagen de un Dios. In that time period, En ese periodo de tiempo, in that region, en esa región, calves or bulls were the associate of a god. las vacas o los toros eran los asociados de los dioses. They were emblem animals. Eran animales emblemáticos. They represented the attributes of the god, Representaban los atributos del Dios. but they were not the god. Pero no eran el Dios. This is not a divine image, Esta no es una imagen divina. and it's not connected to another god. Y no está conectada a otro Dios. Aaron says very clearly, Aarón lo dice claramente. now let's have a festival for Yahweh, Ahora tengamos un festival para Yahweh. which is what the golden calf was part of. El becerro de oro era parte de esto. So it's not the image of a god, Así que no es la imagen de un Dios, it's an emblem animal. es un animal emblemático. And sometimes the gods were pictured as standing on the backs of their emblem animal. Y en muchas ocasiones los dioses eran descritos o representados como parados de pie, parados sobre el lomo de su animal emblemático. It's a common picture in the ancient world. Es una imagen común en el mundo antiguo. So the idea of the crafting the golden calf Así que la idea de que ellos hicieron un becerro de oro was that they were crafting what they believed to be the emblem animal of Yahweh. es que estaban ellos haciendo el animal emblemático de Yahweh. And it was thought that this calf would be a pedestal for Yahweh to be standing on. Y pensaban que este animal y esta imagen iba a ser el pedestal para que Yahweh se pusiera de pie sobre ella. But they did not make an image of Yahweh. Pero no hicieron una imagen de Yahweh. Yahweh instead was supposed to be somehow, no, let me say it differently. Déjame decir. The animal was supposed to stand in for Yahweh. El animal se supone que iba a estar en vez de Yahweh, en lugar de sustitución, digamos, With Yahweh imagined on his back. con Yahweh imaginado sobre su lomo. That's a different sort of image. Es un tipo de imagen diferente. But even that was not an image that Yahweh was happy with. Sin embargo, eso ni siquiera eso era una imagen con la cual Yahweh estaba feliz.
But they felt that the calf that they crafted Pero ellos sentían que ese becerro que habían ellos tallado, hecho, would somehow be a go-between between themselves and Yahweh, iba a ser de alguna manera un pasaje entre ellos y Yahweh. who had been their go-between up till now. Sorry. Who had been their go-between up till ¿Quién now? había sido el intermediario por quien ellos pasaban hasta ese momento? Moses. Moisés. So the calf replaces the role of Moses, Así que el becerro reemplaza el papel de Moisés, not the role of God. no el de Dios. See how we have to understand the ancient world to understand the chapter? ¿Ven cómo tenemos que entender el mundo antiguo para entender el capítulo? Now, one other interesting thing in that chapter. Ahora, una de las cosas importantes, interesantes en ese capítulo, When Moses confronts Aaron, cuando Moisés confronta a Aarón, says, "What are you doing?" le dice, ¿qué estás haciendo? Aaron says, "Well, I don't know. We just threw in the gold and out came this calf." Pues, no sé, nomás le echamos el oro y salió este becerro. And we say, "That's pretty lame. Es una excusa muy That's weak. pobre. Can't you do better than that?" ¿Qué no puedes pensar algo mejor? But Aaron's not saying anything different than any of the workmen in the ancient world would say. Pero Aarón no está diciendo nada diferente de que lo que cualquier artesano del mundo antiguo hubiera dicho. Remember, the craftsmen in Babylon would throw their tools in the river Recuerden que los artesanos de Babilonia tiraban sus herramientas al río, and say, "We didn't do this. diciendo, nosotros no lo hicimos, This was born in heaven. esto nació en el cielo, It's a work of God." es una obra de Dios. The human role was totally devalued. El papel humano era totalmente devaluado. Aaron's doing the same thing. Aarón está haciendo lo mismo. He's acting in accordance with how other craftsmen would have acted. Él está actuando de acuerdo como cualquier otro artesano hubiera actuado, Understanding the ancient world. entendiendo el mundo antiguo. Okay, let's get back to saying two then. Volvamos entonces al dicho número 2. So we've talked a lot about the manufacture, the use, and the perception. Hablamos acerca de la fabricación, del uso y de la percepción. And so now we're in a position to clarify. Ahora estamos en una posición de aclarar. That is, the role of the image Ese es el papel de la imagen, is mediatorial. es mediadora. The image mediates for the God. La imagen media para Dios. And in one sense, the golden calf did that also, but in a different way. Y de cierta manera el becerro de oro hizo eso, pero de una manera diferente. So let's talk about the mediatorial role of images. Así que hablemos de la función mediadora de las imágenes. There are three ways in which they mediate. Hay 3 maneras en las que son mediadoras. First of all, they mediate the presence of the deity. Primero que nada, media la presencia. That's because the image stands in the temple Es porque ahí está parado en el templo or sits in the o se temple. sienta en el templo. And the essence of God is in it. Y la esencia de Dios está en él. And so if the image is there, the God is there. Así que si la imagen está ahí, Dios está ahí. So he mediates the presence of God. Así que media la presencia de Dios. Secondly, Segundo lugar, he mediates revelation. media la revelación. When people in the ancient world wanted to hear from the God, Cuando la gente del mundo antiguo quería escuchar de Dios, and by the way, this is mostly the king. y eso es principalmente el rey, Other people didn't have this privilege. otras gentes no tenían este privilegio. The king would bring an offering before the God, El rey traía una ofrenda delante de Dios, before the image of the God. delante de la imagen del Dios. And the animal would be sacrificed, Y el animal sería sacrificado, and the meat would be prepared y la carne sería preparada as an offering to the deity. como una ofrenda a la deidad. All of that was to put the God in a good mood. Todo esto era para poner al Dios en un buen humor. Think about after your large family dinners. Piensa después de que pasan las grandes cenas de Everybody's familia. had a great meal. Todo el mundo ha They're tenido una feeling preciosa comida content. y te sientes contento And they're in a good mood. y están de buen humor.
Good time to ask dad for something. Es buen tiempo para pedirle algo a papá. And so they would prepare this meal, Así que preparaban este alimento and then they would put their question before the image y luego ponían su petición delante de la imagen to try to get the information that they wanted. para tratar de obtener la información que buscaban. This is a divination process. Este es un proceso de adivinación. The priest who was officiating El sacerdote que está oficiando would take the entrails of the animal, tomaba lo de los dentros del animal, particularly the liver, particularmente el hígado, but sometimes the kidney, pero a veces los or riñones, other parts, otras partes. and they would read the liver. Y ellos leían el hígado, They would interpret the marks, the shape of the liver, interpretaban las marcas y la forma del hígado and determine whether the god was giving a favorable answer or not. y determinaban si Dios les estaba dando una respuesta favorable o no. In this way, the image is mediating revelation. De esta manera, la imagen está mediando la revelación. Who thought of that? ¿Quién había pensado en eso? That's how they did it. Pero así lo hacían. Thirdly, the image mediates worship. En tercer lugar, la imagen media la adoración. When it mediated presence, it was from the God to the people. Cuando mediaba la presencia era de Dios al pueblo. When they mediated revelation, it was from the God to the people. Cuando mediaba la revelación era de Dios al pueblo. But the mediation of worship goes from the people to God. Pero la mediación de la adoración va del pueblo a Dios. Now, you have to understand something about the ancient world. Ahora tienes que entender algo acerca del mundo antiguo. Their worship did not reflect a faith. Su adoración no reflejaba una fe. Their worship was carried out through their rituals. Su adoración era llevada a cabo a través de los rituales. Their rituals were intended to meet the needs of their God. Los rituales se supone que deberían cumplir con las necesidades de su Dios. Yes, they Sí. believed their gods had needs. Pensaban que sus dioses tenían necesidades. They believed that their gods got hungry and needed food, Pensaban que sus dioses les daba hambre y necesitaban comida. thirsty and needed drink. Les daba sed y necesitaban algo de beber. They believed that their gods needed clothing and housing. Pensaban que sus dioses necesitaban ropas y casa, alojamiento. They believed that their gods wanted to be amused and entertained. Pensaban que sus dioses necesitaban ser entretenidos y hacer sentir bien. And their rituals accomplished those things. Y los rituales lograban estas cosas. Their sacrifices fed the gods. Sus sacrificios alimentaban a los Their dioses. libations gave drink to the Sus gods. libaciones daban de beber a los dioses. And so their worship was their rituals that met needs. Así que sus adoraciones eran los rituales que cumplían con esas necesidades. And all of those rituals Y todos esos rituales were performed before the image. eran llevados a cabo delante de la imagen. So the image mediated the worship Así que la imagen mediaba la adoración, because the gods were fed when the food of the sacrifice was set before the image. porque la imagen era, los dioses eran alimentados cuando When the food was set before the image. cuando el alimento era puesto delante de la imagen. Everything that they wanted to provide for the god Todo lo que ellos querían proveer para Dios was done before the image. era hecho delante de la imagen. The image mediated worship. La imagen mediaba adoración. But that mediation Pero esa mediación assumed a needy God. asumía un Dios necesitado. That mediation Esa mediación assumed that the rituals Asumía met needs. que sus rituales cumplían con esas necesidades. The images then Las imágenes entonces were part of a system eran parte de un sistema that degraded God, que degradaba a Dios. not by diminishing his transcendence, No al disminuir su trascendencia, but by imagining that he was nothing more
than a human being with needs. Pero al asumir que él era nada más que un ser humano con necesidades. I hope that begins to help you understand why God said no images. Espero que esto les ayude a empezar a entender por qué Dios dijo no imágenes. It's because of the role that images played. Es por el papel que la imagen juega. If God let them build images of himself, Si Dios le dejaba construir imágenes de él mismo, they would start trying to provide for the needs of Yahweh, iban a empezar a tratar de proveer para las necesidades de Yahweh. an unimaginable concept. Un concepto inimaginable. Remember that God is pretty clear about this. Recuerden que Dios es bien claro con esto. In Psalm 50, En el Salmo 15, the psalmist records God's words for us el salmista hace récord de las palabras de Dios para nosotros. as he says, I own the cattle on 1,000 hills. Yo soy dueño del ganado y de los 1000 montes. So if I were hungry, I wouldn't ask you. Así que si tuviera hambre, no les iba a pedir a ustedes. Right? ¿Verdad? That's what images were. Eso es lo que eran las imágenes. This has nothing to do with artwork, No tiene nada que ver con el arte of the kinds of pictures you can draw or sculptures you can make. o el tipo de imagen de pinturas que puedes pintar o esculturas que puedas hacer. This has to do with the deeply held belief that the God came in to inhabit the image. Eso tenía que ver con la creencia tan bien enraizada que Dios venía y habitaba esas imágenes. It comes into a basic cultural idea that God's had needs. Y esto tenía que ver con una idea cultural que Dios tenía necesidades. The image defines a whole system of rituals La imagen define todo un sistema de rituales that had the function of meeting the needs of God. que tiene la función de cumplir o de satisfacer las necesidades de los dioses. You can see how much sense it makes then Y puedes ver entonces cuánto sentido tiene for God to tell Israel, que Dios le diga a Israel, images, las no. imágenes no. You shouldn't be thinking that way. No debes pensar de esa manera. So what does that mean to us? ¿Qué quiere decir esto para nosotros? You probably have never been tempted to make an image of a deity. Probablemente nunca has sido tentado a hacer una imagen de una deidad Throw your tools in the river. y de tirar tus herramientas al río, Offer sacrifices in front of an idol. de ofrecer sacrificios delante de un ídolo. We've got that one pretty well beat in Christianity. Y tenemos eso ya muy bien entendido en el cristianismo. That doesn't mean that we're beyond what this saying is aiming at. Pero eso no quiere decir que estamos más allá de lo que se enfoca este dicho. See, the question underlying this saying La pregunta que viene siendo la base de este dicho, la cuestión, is, does God have needs? es, ¿tiene necesidades Dios? Does what we do meet the need of God? ¿Lo que hacemos nosotros satisface las necesidades de Dios? Does God need your money? ¿Necesita Dios tu dinero? Does God need your service? ¿Necesita Dios tu servicio? Does God need your church attendance? ¿Necesita Dios la asistencia a la iglesia? Does God need your good works? ¿Necesita Dios tus buenas obras? No, no, no. No, no y no. Our God has no needs. Nuestro Dios no tiene necesidades. He is worthy of all we do. Él es digno de todo lo que hacemos. He is worthy of all we give. Es digno de todo lo que damos. He is worthy of all our attention and service. Él es digno de toda nuestra atención y servicio, He has no needs. pero no tiene necesidades. That's what underlies this saying. Eso es lo que está debajo de este dicho. The images practice only is the reflection Las prácticas de las imágenes solo es el reflejo of the idea that gods have needs. de la idea que Dios tiene necesidades. So the wisdom of this saying Así que la sabiduría de este dicho
is wisdom that's still important for us, Es sabiduría que sigue siendo importante para nosotros. even though we may have no inclination to construct images. Aunque no tengamos inclinación de construir imágenes, We still suffer the same problem. seguimos sufriendo el mismo problema. We just have other ways of solving it. Solamente que tenemos diferentes maneras de resolverlo. We still somehow think that God needs us. De alguna manera seguimos pensando que Dios nos necesita. We can learn from the wisdom here. Podemos aprender de la sabiduría aquí. Are you understanding how we're doing this? ¿Estás entendiendo cómo estamos haciendo esto? The process we're going through. El proceso por que estamos pasando. It's a complicated process, isn't it? Es un proceso complicado, ¿no? And you're probably thinking, how could I ever figure out those things? Y por eso estás probablemente pensando, ¿y cómo podía yo haber entendido todo esto? Because this is not the way we think. Porque esta no es la manera en la que pensamos. We don't think in their cultural river. No pensamos en su río cultural. Fortunately, we have tools. Afortunadamente tenemos herramientas. And those of you who were here last year when I talked, we talked about this concept of tools. Y los de ustedes de aquí que estuvieron el año pasado, hablamos de este concepto de herramientas. You know, if your car was not working, Si tu carro no funcionara, you wouldn't just kind of go under the hood, vas y te metes debajo del cofre not knowing what's going on, sin saber lo que está pasando and just start unplugging things y and plugging empiezas a things, desconectar cosas y conectarlas por otros lados, pouring liquids into holes. echarle líquido donde haya huecos. You can't just figure it out yourself without knowing anything about a car. No puedes simplemente darte cuenta tú, o sea, figurarlo tú mismo sin saber nada de un carro. Sometimes you need an expert to help. A veces necesitas que un experto te ayude. And the responsibility of the experts is to provide expertise, Y la responsabilidad del experto es de dar de esa experiencia, to provide help in literature. de dar literatura abierta. And so we can look things up on the internet. Así que podemos ver estos en el internet. And that might help you fix your plumbing. Y a lo mejor eso te ayuda a que arregles la plomería. It may or may not help you interpret the Bible better, Puede que sí o puede que no te ayude a interpretar la Biblia mejor. depending what resources you use. Depende de los recursos que uses. You know, there are bad plumbers out there too. Sabes que también hay plomeros que no son muy buenos por allá también. So yes, sometimes we need some help. Así que sí, a veces necesitamos ayuda. I need some help. Yo necesito ayuda. I do research to learn these things. Hago investigaciones para aprender estas cosas. And that's sometimes what's called for. Y eso es a veces lo que se necesita. So that's saying two. Así que ese es el dicho 2. Do you feel like you understand it a little better? ¿Sienten que lo entienden un poco mejor? Okay. Bien. So, for example, Así que, por ejemplo, it's no problem if you've got a picture of Jesus over your bed. no es problema si tienes una imagen de Jesús arriba en la cabecera de tu cama. You're not making sacrifices in front of the picture. No estás haciendo sacrificios delante de esa imagen. You're not thinking that the essence of Jesus is somehow in the picture. No estás pensando que la esencia de Jesús está de It's alguna manera just a picture. en esa imagen. Es solamente una imagen. Get over it. Por favor, o sea, no lo pienses más. That's not a problem. No es problema. It's the way images worked Es la manera en la que las imágenes and what was funcionan believed about them y lo que se creía de ellas that was the problem. que era el problema. Saying three. Dicho 3. You shall not take the name of the Lord your God in vain, No tomarás el nombre de Dios en vano, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. porque el Señor no va a dejar sin castigo a aquel que tome su nombre en vano. So what in the world does that mean? Así que, ¿qué significa esto? Traditionally, Tradicionalmente, people talked about false oaths. la gente hablaba de falsos juramentos. They suggested that it would take the Lord's name in vain Se sugerían que tomara el nombre de Dios en vano. if you swore to do something in his name Si jurabas hacer algo en su nombre and never intended to do it, y nunca tenías la intención de hacerlo, or never bothered to do it. o no te molestabas en hacerlo. That a false oath like that Era falso juramento como ese. would be disrespectful to God's name. Un juramento así sería irrespetuoso para el nombre de Dios.
And it is, Y sí lo es, but is that everything that's involved here? pero eso es todo lo que está involucrado en esto. There's a second popular interpretation Hay una segunda interpretación popular that says that we take God's name in vain when we use his name in cursing. Dice que tomamos el nombre de Dios en vano cuando usamos su nombre, cuando decimos groserías. And so to use the name God or Jesus Christ in a curse Así que cuando decimos Dios o Jesucristo en alguna forma de exclamación de grosería, is viewed as disrespecting the name of God. es visto como faltarle el respeto al nombre de Dios. And it does. Y si le falta, There's no question that these are ways that God's name is disrespected. no hay duda de que estas son maneras en las que el nombre de Dios es les faltado el respeto. But they both miss a very important element. Pero las dos estas le fallan a un elemento muy importante, les falta. In the ancient world, En el mundo antiguo, they dealt with a category that we call magic. ellos tenían que ver o lidiaban con una categoría que le llamamos magia. Now, I'm not talking about a magician's sleight of hand, No estoy hablando acerca de los trucos de un mago rabbit out of the que hat, saca un conejo del sombrero wand turns into y flowers. que saca flores. I'm talking about the deeper level of magic Estoy hablando de un nivel más profundo de magia that involves spiritual forces. que involucra fuerzas espirituales. In ancient Babylonia or Egypt, En Babilonia antigua o Egipto, magic was inseparable from religion. la magia era inseparable de la religión. In fact, they have words for magic. De hecho, tenían palabras para magia They don't even have words for religion. y no tenían palabras para religión. But they were all part of the whole Pero todo era parte del todo, because magic involved the exercise of power. porque la magia involucraba el ejercicio o el uso de poder. That power could be exercised on the horizontal level Ese poder podía ser ejercitado en el nivel horizontal between human beings, entre seres humanos, where there would be spells that exerted power donde había hechizos que hacían poder or exorcism. o exorcismos, They have witchcraft, tenían brujería, where hexes could be placed on people. donde se ponían maldiciones sobre personas. And all of those things were carried out Y todas estas cosas eran llevadas a cabo by using the name of a deity usando el nombre de una deidad as the source of that power. como la fuente de ese poder. So the manipulation of the name of the god Así que la manipulación del nombre de un dios was used for these magical acts. era usada para estos actos mágicos. They also operated on the vertical level. También operaba en el nivel vertical. That is, if you knew the name of a deity, Eso es, si tú conocías el nombre de una deidad, it could be used to bind or summon that deity. podía ser usada para atar o llamar a hacer venir a esa deidad. This is why the gods in the ancient world often kept their names secret. Es por eso que los dioses del mundo antiguo a menudo dejaban su nombre era secreto, So that the name would not be exploited. para que el nombre no fuera explotado. So this is how magic worked, Así que así es como funciona la magia, horizontally and vertically, horizontal y verticalmente, using the name of the god. utilizando el nombre de un dios. Now I hope you can see the difference here between that and the two that we talked about earlier. Así que espero que podamos ver la diferencia aquí entre esta y las otras dos formas que vimos anteriormente. If you make a false oath, you are disrespecting God's name. Si haces un falso juramento, estás faltándole el respeto al nombre de Dios. And you're doing so by treating the name as if it is powerless. Y le faltas el respeto al tratar el nombre como si no tuviera poder. If you use God's name casually in profanity, Si usas el nombre de Dios casualmente en profanidad, you are treating God's name as if it is powerless. estás tratando el nombre de Dios como si no tuviera poder. But magic is different. Pero la magia es diferente.
when they perform magic, Cuando haces magia, they're recognizing that the name is far from powerless. estás reconociendo que el nombre es todo menos falto de poder. They are exploiting the power of the name. Están explotando el poder de ese nombre. And I think that that is the major focus of saying three. Y yo creo que ese es el enfoque principal del dicho 3. Do not use the power of God's name No uses el poder del nombre de Dios for your own agenda para tu propia agenda, in vain, en vano, for nothingness, for Por your nada. own sake. para tu propio beneficio. Don't seize the name of God No tomes el nombre de to carry Dios out your own plans. para llevar a cabo tus propios planes. See, that treats the name of God as having power. Eso trata el nombre de Dios como el que tiene poder. You should recognize this concept. Debes reconocer este concepto. Think about that prayer that we know so well. Piensa en esa oración que conocemos tan bien. We call it the Lord's Prayer. Le llamamos la oración del Señor. When the disciples said, teach us to pray. Cuando los discípulos dicen, enséñanos a orar. And look at what Jesus tells them. Y fíjate lo que les dice Jesús. Our Father who is in heaven, Padre nuestro que estás en el cielo, hallowed be your name. santificado sea tu nombre. Right? May we ¿Verdad? treat your name properly. Que tratemos tu nombre correctamente. First thing out of his mouth. Lo primero que sale de su boca. And then he explains it. Y luego lo explica. How do you honor God's name ¿Cómo honras el nombre de Dios? so that your will be done, Que tu voluntad sea hecha, not mine? no la mía. So that your kingdom comes, Para que tu reino venga, not mine. no el mío. Your name is not mine to abuse. Tu nombre no es mío para que yo lo pueda abusar. Your name is not mine to seize for my own benefits. Tu nombre no es mío para que yo lo agarre para mi propio beneficio. I don't pray in Jesus' name so I can get what I want. No oro en el nombre de Jesús para poder obtener lo que yo quiero. Praying in Jesus' name gives power Orar en el nombre de Jesús da poder. because his name has power Porque su nombre tiene poder. and we dare not abuse it. Y no debemos atrevernos a abusarlo. The name is important El nombre es importante. because it can be misused. Porque puede ser mal utilizado. And when God shows up at the burning bush Y cuando Dios se muestra en la zarza ardiente and tells Moses his name, y le dice a Moisés su nombre, what a trust. qué confianza. He trusts Moses and Israel with his Él name. confía en Moisés y en Israel a su nombre, con su nombre, Despite him knowing that it can be misused a pesar de que él sabe que puede ser mal utilizado, because the name is not powerless. porque ese nombre no le falta poder. It's bristling with power. Está rebosante de poder. And it was an act of trust. Y ese sí que es un acto de confianza. So think about if you had a very rich friend. Así que piensa que si tú tuvieras un amigo muy rico, Don't spend a lot of time thinking about it. But no imagine. tarde mucho tiempo pensando en ello, pero And that friend said, y ese amigo te dijera, here's my debit card. aquí está mi tarjeta de débito. With this debit card, you have access to all of my accounts. Con esta tarjeta de débito tienes acceso a todas mis cuentas And I give it to you y te la doy a ti in trust en confianza to use it well and rightly. para usarla bien y correctamente. What a gift. ¡Qué regalo! Can it be abused? ¿Puede ser abusada? Oh, yeah. Ah, claro que sí. I see that new car sitting out in front of Yo your veo un house. carro nuevo sentado parado frente a mi casa. That's the kind of trust and power that's involved in this transaction. Este es el tipo de confianza y de poder que está involucrado en esta transacción. So let's unpack this a little bit. Ahora vamos a seguir adelante, desempacar esto un poquito más. The power
is not so much in the name itself, El poder no está tanto en el nombre en sí, but it's in the power of the bearer. sino en el poder del que lleva el nombre. Let's go back to the debit card you just got as a gift. Volvamos a la tarjeta de débito que nos dieron como regalo. If the account connected to the debit card Si la cuenta conectada a esa tarjeta de débito only had 20 pesos in it, solamente tuviera 20 pesos en ella, it wouldn't give you much power. no te iba a dar mucho poder. 20 pesos. 20 pesos. If it had 1,000,000 pesos in it, Si tuviera 1,000,000 de pesos en ella, that would be a lot of power. ese sería más poder. Okay? So the name of God is as powerful as the God whose name it is. El nombre el poder del nombre de Dios, perdón, es tan poderoso como el poder del Dios que lo lleva. So we shouldn't think that there's something magical about the name. Así que no debemos pensar que hay algo mágico con el nombre. And there I'm talking about magic like we might think of it today. No estoy hablando de magia como la magia que pensamos ahorita. We don't sit there saying it over and over again like a mantra. No nos sentamos ahí diciéndolo una y otra vez como una mantra. And sometimes we might even fall into that in some of our praise choruses. En ocasiones podríamos caer en eso en algunos de nuestros cursos de alabanza. Jesus, Jesús, Jesus, Jesús, Jesus, Jesús. Jesus. What are we thinking? ¿Qué estamos pensando? It's a wonderful name. Es un nombre maravilloso. But just saying it over and over again Decirlo una y otra vez isn't what's effective. no es lo que es efectivo. So the more powerful the person, the more powerful the name. Mientras más poderosa la persona, más poderoso es el nombre. That's why Jesus' name has power. Es por eso que el nombre de That's Jesús why tiene God's poder. name has Es por power. eso que el nombre de Dios tiene poder. When God tells Israel not to take his name in vain, Cuando Dios le dice a Israel que no tomen su nombre en vano, he's not saying, no está diciéndoles, you're never allowed to pronounce my name. nunca se les pueda permitir que pronuncien mi nombre. Of course not. He gives them the name to use it. Por supuesto que no les dé el nombre para que lo usen. And eventually, Jews, Y eventualmente los judíos, in their caution, en su precaución, decided that they would never say the name of God, decidieron que nunca iban a decir el nombre de Dios. just in case Solo un caso they were taking it in vain. que lo estuvieran tomando en vano. That's not how it's supposed to happen. Así no es como se supone debía haber sucedido. God gave his name to be used. Dios les dio su nombre para ser usado. Now, what importance then has the name? ¿Qué importancia entonces tiene el Why does nombre? it have this power? ¿Por qué tiene este poder? Here it is. Aquí está. It's because the name is related to the identity. Es porque el nombre está relacionado con la identidad. We know that. Ya sabemos eso. We know that each of our names is an important part of our identity. Sabemos que cada uno de nuestros nombres es parte importante de nuestra identidad. So the name is an entryway into his identity. Así que el nombre es una entrada a nuestra identidad. That means Eso significa if we use the name improperly, que si usamos el nombre inapropiadamente, if we use the name for our own que si purposes, usamos el nombre para nuestros propios if we use propósitos, the name to feed our own objectives, si usamos el nombre para alimentar nuestros propios objetivos, we are guilty of somos culpables de identity theft. robo de identidad. We know about identity theft, Sabemos lo que es un robo de identidad. right? Someone gets your social security. Oh, I don't have social security. Pues tu número Some gets your credit card Alguien te number, agarra tu número de Yeah. tarjeta de crédito, right? Your bank account number. tu número de cuenta de crédito de banco. Those are things connected to your personal identity. Esas son cosas conectadas a tu identidad personal. And if someone takes that from you, Y si alguien agarra, te roba eso, right, they can use your financial power, pueden usar tu poder financiero, even if it's small. aun si es pequeño. That's what identity theft is. Eso es lo que es el robo de Using identidad. what belongs to you Usar lo que te for pertenece their a ti own benefit. para tu propio beneficio. Lo que no te pertenece a ti para tu propio beneficio. What doesn't belong to you, is it? Yeah, Okay, sí. for your own benefit. Lo que no For te their own pertenece benefit. para tu Yeah. propio beneficio. So this is what saying number 3 is talking about. Así que esto es lo que está hablando el dicho número 3.
when we usurp God's power Cuando usurpamos el poder de Dios through the use of his name a través del uso de su nombre, that's connected to his identity, que está conectado a su identidad, we steal his power robamos su poder for ourselves. para nosotros. Now, you probably are not involved in hexing other people. A lo mejor no están ustedes involucrados en maldecir otras gentes. You're probably not involved with using God's name to try to bind or summon him. Probablemente no están involucrados en usar el nombre de Dios para tratar de invocarlo o de hacer lo que tú quieres. But that doesn't mean that we aren't violating the third saying. Pero eso no quiere decir que no estemos violando el tercer dicho. How are we violating the use of God's name? ¿Cómo estamos violando el uso del nombre de Dios? What about in our interpretation of Scripture? ¿Qué tal en nuestra interpretación de la Escritura? Maybe we have a cause that's very dear to us, Quizá tenemos una causa que es muy querida, cercana a nosotros. and we are very active in trying to address this injustice. Y somos muy activos en tratar de dirigirnos a esta injusticia. And so we go looking through the Bible, Y empezamos a buscar a través de la Biblia, trying to find some verse somewhere tratando de encontrar un verso por ahí that can support this cause that's so dear to us. que pueda apoyar esta causa que es tan querida por nosotros. And we finally find Y something. finalmente encontramos algo. And we say, God says, Dios dice, decimos, and here's my cause. y aquí está mi causa. If that's not what the Bible is really saying, Y si eso no es lo que la Biblia está realmente diciendo, you've got a saying 3 problem, tienes un problema con el dicho 3. because you've usurped God's name, God says, Porque usurpaste el nombre de Dios, Dios dice, and applied it to your cause, y la aplicaste a tu causa, which might be a very good cause, la que quizá pueda ser muy buena causa. but if we use God's name to support it, Pero si usas el nombre de Dios para soportarla, and apoyarla, that's not what the Bible is saying, y eso no es lo que la Biblia está diciendo, we've taken his name in vain. hemos tomado su nombre en vano. We've used the power of his name to support our own agenda. Hemos utilizado el poder de su nombre para apoyar nuestra propia agenda. It happens all the time. Sucede todo el tiempo. So the wisdom of saying 3 Así que la sabiduría del dicho 3 warns us against misusing nos advierte acerca de usar, de mal utilizar the power of God's name. el poder del nombre de Dios. It warns us against identity theft, Nos advierte acerca del robo de identidad. taking what is rightfully God's Tomar lo que es por derecho de Dios and using it for our own y benefits. usarlo para nuestro propio beneficio. And even though we don't live in Israel's world, Y aunque no vivimos en el mundo de Israel, there's still wisdom in treating God's name with respect. sigue habiendo sabiduría en tratar el nombre de Dios con respeto. Our job is to honor God's name, Nuestro trabajo es honrar el nombre de Dios, to respect it, respetarlo and use it for what it is and what it's given for, y usarlo para lo que es y para lo que nos es dado, not to seize the power as our own. no para tomar el poder como de nosotros. So you can see that saying 1 was about God's kingship. Así que pudiste ver que el dicho 1 era acerca del reinado, la realeza de Dios. He is the sole ruler. He He is the es el sole único rey. Saying 2 was about mediation El dicho 2 es acerca de mediación and ultimately about whether God has needs or not. y a fin de cuentas de que si Dios tiene necesidades o no. Saying 3 is about God's identity El dicho 3 es acerca de la identidad de Dios and how we need to respect that in his name. y cómo necesitamos respetar esta y su nombre.
And you can see the process that we're using Y puedes ver el proceso que estamos usando to understand it in its context first, para entenderlo en su contexto primero and then to extend that into the wisdom that we need today. y luego extender eso hacia la sabiduría que necesitamos hoy. And it's not because these are laws. Y no es que estos sean leyes, It's not because they are commands. no es porque sean mandamientos, It is because they represent the wisdom of interacting with God. es porque representan la sabiduría de interactuar con Dios. It's because they help us understand how to relate to God appropriately. Es porque nos ayudan a entender cómo relacionarnos con Dios apropiadamente. And if we heed that wisdom, Y si ponemos atención, si seguimos esa sabiduría, we can respect God and honor God for who He is. podemos respetar a Dios y honrar a Dios por quien Él es. I hope these pieces are fitting together for you. Espero que estas piezas se junten, se armen bien para ustedes. Tomorrow morning, we're going to address some of the other sayings, all of them. Mañana vamos a ver el resto de los dichos, todos. And then in the afternoon, we're going to make sure that we are seeing how to apply that to ourselves. Y luego en la tarde vamos a ver ver que entendamos cómo aplicarlos. How to nosotros think mismos. about the Decalogue as Christians. Cómo pensar en el decálogo como cristianos. How to think about the Decalogue as Scripture, Cómo pensar en el decálogo como escritura. based on an understanding of the Decalogue as Torah. Basados en el entendimiento del decálogo como Torah. That's what's laid out for us tomorrow. Eso es lo que tenemos para adelante para nosotros mañana. Thank you for your attention Gracias por su atención. and have a good evening. Tengan buena noche.